y lo que nos va a servir y apoyar en las misiones. Así que los dejo con ella, sin más palabras. Un abrazo para Estela, bienvenida. Gracias, Connie. Gracias a todos los que están. Qué lindo. Por ahí si pueden poner las cámaras, se los agradecería. Veo que están Marquitos Rossi, Marcos querido. Qué lindo saber que estás. Tanto tiempo sin saber nada de mis queridos esposos de Galmes. Eh, bueno, la verdad que fue muy lindo que me invitaran. Les agradezco a Connie y a Pipe que me hayan invitado a compartir con ustedes. Gracias a ustedes por estar, gracias por el peso que sienten por las misiones. Y les quiero compartir un poquito brevemente mi testimonio con respecto a misiones. Eh, Desde que me convertí, desde que el Señor vino a mi vida, un 27 de septiembre de 1982, Él se me presentó en mi habitación, me llamó y desde ahí he caminado con Él. Pero desde el primer momento el Señor puso en mi corazón el peso por los perdidos. Desde el primer momento. Pasó el tiempo, me fui a estudiar a un seminario, me preparé, me casé primero, fuimos al seminario, en el transcurso fueron naciendo mis hijos, los 4 primeros nacieron muy seguido, tengo 5 hijos, los 4 primeros nacieron casi con diferencia de un año cada uno, muy, muy seguiditos. Y a los 6 años del último nació el quinto. Ya yo tenía mi quinto hijo y estaba lavando los platos, decimos en Argentina, no sé cómo se lavando la loza, limpiando la cocina, porque las hijas de Dios también hacemos las tareas domésticas. Estaba lavando los platos y miren del tiempo que les hablo, que todavía se escuchaban cassettes, ¿no? Y había puesto un cassette de Dina Santamaría, una evangelista, una predicadora y evangelista, y ella estaba hablando acerca de las naciones, estaba hablando acerca de las misiones. Yo me acuerdo que dejé lo que estaba haciendo, me arrodillé en la cocina y me puse a llorar. Y le dije, Señor, Señor, ¿por qué pusiste este peso en mí por las naciones? Y me diste 5 hijos. Porque yo tenía en mi mente la idea tradicional de misionero que te envía un comité, una organización, la denominación te envía y te sostiene. Y yo lo que le reclamaba a Dios era, Señor, ¿por qué pusiste este peso en mí por las naciones? Y me diste 5 hijos, ¿y quién me va a sostener en las misiones con 5 hijos? Nadie manda un misionero con 5 hijos al campo, porque es muy caro, es muy caro mandarlos a la escuela y todo lo que implica. Y el Señor me dijo, ¿cuántos hijos tenés? 5, Señor. Dijo, dame cada uno de tus hijos y yo te voy a enviar a través de ellos a los 5 continentes. Y créanme, Señor, cada vez que Él habla verdad, ¿sí? Y si bien yo tengo un hijo que está apartado, el menor está apartado, el segundo está ahí con muchas dudas, no está totalmente apartado, pero tiene muchas dudas existenciales porque es un poco, su mentalidad un poco humanista, entonces está ahí. Los otros 3 sí están en el camino del Señor. El mayor es misionero, ha vivido en Chile y cuando estuvo en Chile amó Chile, ahí conoció a Pipe y a Connie y por eso yo los conocí, se transformaron en mi familia chilena. Eh, y he vivido en Bolivia, he estado en Cuba, en Colombia, bueno, en Bolivia mucho tiempo también, pero el Señor lo potenció para ir a los musulmanes. Y saben que en esa carga misionera, yo he orado siempre por algunos países puntuales. Vieron que hay naciones que es como que conmueven nuestro corazón. Y naciones que han estado así muy arraigadas en mi corazón han sido siempre Afganistán, Irán, Somalia en África, el pueblo palestino en la tierra de Israel. Han sido como los más fuertes, ¿no? Y mi hijo se va a traficar Biblias a Irán, empieza a entrar encubiertamente entrando Biblias,
Y en ese tiempo, en el año 2010, la primera vez que él entró a Irán, conoció a una chica, Sara, una chica iraní, una pastora. En ese momento, 20 y tantos años, pastoreaba 6 congregaciones, tenía congregaciones en 6 ciudades y estaba pastoreando esto. Pasó el tiempo, él se puso de novio con Sara, con esta chica iraní. Ella en el año 2010 fue presa, la descubrieron como cristiana, en Irán está prohibido, ella estuvo presa 2 o 3 meses, y cuando ella salió, tuvo que salir de Irán porque no por ella, no solamente por ella, sino porque ponía en peligro a la iglesia, porque la seguían vigilando, entonces ella no se podía juntar con nadie. Estuvo unos meses en Irán, pero no podía hacer nada de la obra, no podía predicar a nadie sin ponerlo en peligro. Entonces ella se fue a vivir a Turquía. Estando en Turquía, mi hijo viajó, se casaron y estuvieron 5 años allí, tuvieron 3 hijitos, ¿sí? Y una de las veces, gracias a Dios, el Señor me permitió ir una vez al año a visitarles, y en un momento estaba en un tiempo de adoración hermoso en la iglesia, que las cosas son en el espíritu, y eso es lo más precioso, porque yo no entendía ni jota, porque hablan en farsi, que es un idioma que se escribe incluso con caracteres como el árabe y se escribe de izquierda a derecha. Vieron que cuando uno, por ejemplo, no sabes inglés, francés, portugués, y vas a una iglesia de ellos, por lo menos movés la boca y haces la fonética, ¿no? Y inventás algo y cantás. No, acá no me daba ni siquiera para eso. Entonces, bueno, yo adoraba y cantaba lengua, le ponía mis propias letras a sus ritmos, pero dije, Señor, yo me uno en espíritu a la adoración de mis hermanos. Y en un momento el Señor me pidió que abriera los ojos y mirara a la gente. Y me dijo, muchos de los que están acá son producto de tus oraciones. Yo nunca pensé que el Señor me iba a dar el privilegio de poder ver el fruto de las oraciones en vivo. Y quizás no tiene nada que ver con el magisterio, pero recién esta chica de España, recién, que pasaron hace un ratito el video, ella decía que oremos, porque no sabemos el alcance de nuestras oraciones. Siempre oré por misiones, siempre oré por naciones, y el Señor me permitió dar hijos para las naciones. Seguí orando, no sé si Dios te va a mandar a vos, si va a mandar a tus hijos o va a levantar obreros que vayan a causa de tu oración y de tu clamor, pero seguí haciéndolo. Y en cuanto a dones, mis dones principales son de magisterio y pastoral, como lo más fuerte, ¿sí? Pero uno dice, pero que esto no, que es como que no es muy útil para la obra del ministerio misionero. O sea, ¿para qué me sirve lo magisterial y lo pastoral en la obra del ministerio? Primero, el Señor me pidió que preparara a mis hijos para las misiones. Y eso es una tarea que uno hace no en la escuela bíblica. Tenemos que sacarnos la idea de enseñanza de escuela bíblica, no sé, la enseñanza tiene que ser nuestro estilo de vida, y veo muchas mujeres conectadas y me parece que no es inocente. El Señor nos tiene que sacar de la idea de que solo enseñamos dentro de las 4 paredes de la iglesia. El área fundamental de enseñanza que nosotros tenemos es nuestro hogar, con los que están cerca. Hoy que la mayoría de las iglesias tienen grupos pequeños, en tu grupo pequeño, con la gente, le llames como le llames, hogar, barca, célula, no sé qué nombre se le dé en tu congregación, ese es nuestro lugar de enseñanza. Y quisiera que pudiéramos empezar un poquito, les conté un poco mi testimonio para que vean que a pesar de que no estoy en el campo misionero, que sí estuve en el norte de Argentina misionando con mi familia, ¿sí? En el norte de Argentina por varios años. Si bien no estoy ahora en el campo misionero, el llamado a las misiones está, el llamado a ir y alcanzar a los perdidos está. Pero quisiera que pudiéramos hacer un poquito un paneo general y que podamos hablar un poquito de los 5 ministerios antes de hablar de lo magisterial.
¿sí? Creo que hay tiempos en que uno tiene que arrancar. Y hoy vamos a arrancar algunas cosas que están mal entendidas para que podamos plantar semillas de verdad que puedan ocupar ese lugar. Una de las cosas es el tema de los 5 ministerios. Miren, vamos a Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, súper conocidos, seguramente se lo saben de memoria, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, hay 5 ministerios. Estos 5 ministerios, llamados los dones de Cristo, los dones ministeriales, ¿sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Normalmente, estos 5 ministerios son los que desarrollan la obra del ministerio en la iglesia local. El pastor es el que pastorea, no hay mucho profeta ahí, anda más o menos, no hay, apóstol, no hay mucha visión apostólica. Si hubiera más visión apostólica, habría más misión y más envío, pero en general, ¿sí? Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje detenidamente, dice que estos 5 ministerios no están para hacer la obra del ministerio, están para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que tiene cada uno? El apóstol tiene la visión global, ¿sí? El apóstol es como el que tiene la hoja de ruta, esa capacidad de ver de manera más amplia, de tener un panorama mucho más completo, ¿sí? Eso es lo que tiene el apóstol. ¿Qué tiene el profeta? El profeta tiene la conexión con la voz de Dios, con poder descifrar y traducir la voz de Dios, que se convierte en un mensaje directriz para nuestra vida, siempre acoplado y coordinado perfectamente con la palabra de Dios. Un profeta que profetice algo que no está escrito en la palabra es un falso profeta, o sea, tiene que tener una coordinación perfecta. El evangelista es aquel que nos conecta con la misericordia que nos lleva a la predicación de la palabra. El pastor es el que tiene la carga por las ovejas, que es capaz de llevarla en sus hombros, es capaz de alimentarla, de cuidar de ellas, ¿sí? Y el maestro es el que nos conecta con la verdad de Dios contenida en la palabra, de tal manera que podamos ser obedientes y llevarla a la práctica. El maestro nos traduce lo práctico de la palabra escrita, de la voz de Dios escrita, para nuestra vida. Ahora, estos 5 ministerios lo que hacen es perfeccionarnos para que nosotros, el cuerpo de Cristo, actuemos en los 5. ¿Qué quiero decir con esto? No todos son profetas, decía Pablo, pero quiero que todos profeticen. ¿Por qué decía que quiero que todos profeticen? Porque cuando estamos expuestos a un ambiente profético, empezamos a aprender a escuchar la voz de Dios. No somos profetas, pero el profeta nos enseña cómo escuchar la voz de Dios y nos introduce en esos ambientes. ¿Sí? Quizás no tenemos la visión global, pero cuando somos expuestos al funcionamiento de un apóstol, nos damos cuenta que el reino de Dios es mucho más que las 4 paredes de la iglesia. Entonces empezamos a mirar la ciudad, empezamos a mirar la región, la provincia, el país, el mundo, y se nos convierte en un campo blanco para la niñez, porque esa es la visión que nos aporta el apóstol, una visión global, ¿sí? Ahora, no todos somos apóstoles, pero sí ministramos de acuerdo a una visión apostólica cuando hemos alcanzado madurez. No todos somos evangelistas, pero todos tenemos la responsabilidad de evangelizar. Entonces se trata de responsabilidad y madurez. Por un lado, madurez del cuerpo de Cristo que permite el funcionamiento armónico de los 5 ministerios para que seamos perfeccionados, y por otro lado, madurez del cuerpo que recibe la instrucción de esa parte del cuerpo para la que necesita recibir instrucción, ¿sí? O sea, como les decía, mi fuerte es
lo magisterial y lo pastoral. Entonces yo sé que intencionalmente me pongo bajo la enseñanza de un evangelista, de un profeta, de un apóstol, porque quiero recibir esa gracia, quiero ser perfeccionada para poder moverme en esa gracia también. No ser apóstol, no quiero ser reconocida como apóstol, como profeta, como pastor. Lo que quiero es ser capaz de funcionar en cada una de esas gracias, porque eso es madurez. Eso es la madurez, que todos alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo significa que todos podamos funcionar correctamente en estas gracias, porque hemos sido expuestos a ellas. Entonces, esto es algo que me gustaría que nosotros se nos pueda grabar, porque hay gente que dice, no, yo no enseño porque no soy maestra, yo no enseño porque esto, porque lo otro, pero la palabra dice que todos podemos enseñar y que todos debemos enseñar. Pablo preguntaba, ¿son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todo milagro? Por supuesto, que no todos, pero sí todos tenemos la capacidad y la responsabilidad ligada a cada uno de estos ministerios. Entonces podemos definir qué es un cristiano maduro. Es aquel que puede funcionar en todas las gracias porque se ha expuesto a ellas en humildad para recibir su impartición. Esto es un cristiano maduro, ¿sí? Y que entiende que se lo necesita. Es como decir el soldado comodín. Cada uno de nosotros tenemos que ser ese soldado comodín, que nos pongan donde nos pongan, podemos funcionar. Vamos a funcionar mucho mejor en aquellas cosas que nos han sido asignadas, pero lo otro tiene que ver con responsabilidad. Bueno, y ya que hemos aclarado esto, me gustaría que pudiéramos ir a Hebreos 5:12, que para mí es un poco como una palabra directriz en esto para los maestros, y dice, les leo simplemente el primer pedacito, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Fíjense que acá el autor de Hebreos está diciendo, se espera de ustedes que con tanto tiempo de ser cristianos ya sean maestros. ¿Sí? A mí me preocupa mucho en la iglesia, en la educación cristiana dentro de la congregación, que no está la mentalidad de progreso. No, es como que, vieron, uno va a la escuela y hace primer grado, segundo grado, tercer grado, o sea, tiene la mentalidad de que el año que viene tengo que estar en un grado superior. Y cuando termine la universidad tengo que tener mi título y hay posibilidades de hacer posgrados, o sea, de progresar. Pero como que los cristianos no tenemos una mentalidad de progreso en cuanto a la educación, a nuestra educación. Y acá está diciendo justamente eso. El autor de Hebreos les está diciendo, muchachos, se quedaron. Ustedes ya tendrían que ser maestros. ¿Qué están haciendo? Ya tendrían que ser maestros. ¿Pero cómo? Entonces yo puedo decir, pero si yo no tengo de dónde maestra, ¿cómo es injusto que Dios me exija que sea maestra si yo no tengo dónde maestra? Pero acá lo que está diciendo el autor de Hebreos es, por causa de haber estado expuesto tanto tiempo a esta verdad, ya tendrías que ser capaz de enseñarla. Cuando uno ha estado demasiado expuesto a una verdad, es capaz de enseñarla. ¿A cuántos les pasa estar tanto tiempo, pasar tanto tiempo con una persona que tiene determinado discurso y uno, cuando quiere acordar, uno está repitiendo lo mismo que dijo esa persona, no porque uno lo haya preparado, sino porque lo escuchó tantas veces que se le impartió? ¿No les pasa? ¿Sí? Pasa con los niños, con la profesión de sus padres. A veces vos vas al taller mecánico y el nene te dice, ah, mira, tal cosa hace ruido, y vos lo ves al pibito de 10 años, y dice, yo nunca me escuché ese ruido, y este chiquito de 10 años, ¿por qué? Porque estuvo expuesto. Entonces resulta que este niño de 10 años se transformó en un maestro, me hizo escuchar un ruido que yo nunca había escuchado, porque se lo pasaba jugando en el taller del papá, y aprendió
el tema de los ruidos, este ruido es de esto le pasa al otro, de tanto escuchar motores. Entonces la expectativa del cielo es que nosotros nos convirtamos en maestros por estar expuestos a la verdad. Entonces la otra cara de la moneda es que debemos estar expuestos a la verdad. En la medida que nosotros estamos expuestos a la verdad, podemos ministrar la verdad. Tengo una amiga que ella no es maestra, definitivamente no es maestra, es una de las personas más extensas que existe para explicarte algo que termina aburriendo porque te lo hace demasiado largo y le pone demasiada cosa, pero es una persona que cuando te sentás con ella siempre te enseña algo, porque es una persona que vive aprendiendo, es una persona que siempre está expuesta a la palabra de Dios y tiene mucha humildad en recibir de quien sea. Y no tiene don de enseñanza, pero ha enseñado, también tiene 5 hijos, pero también ha enseñado a cada uno de sus 5 hijos, sin tener todas las herramientas venidas del Espíritu, simplemente porque ella cumple con esta expectativa, debiendo ser ya maestros. Quiero que si vos hoy te fueras con esto, en el cielo hay una expectativa de que yo sea y me convierta en un maestro, yo ya me doy por satisfecha. Porque esa es la expectativa del cielo, que te conviertas en un maestro de lo que has aprendido, que te conviertas en un maestro de aquellas cosas a las que estás expuesto cada día, ¿sí? Y por eso es necesario, no va a haber un maestro, no existe un maestro que no esté expuesto a la voz de Dios, a la palabra, el hábito, ¿sí? Las dinámicas de lectura de la palabra, día a día. Si queremos sabiduría, busquemos la sabiduría. O sea, no es que Dios me va a bajar desde el cielo una enseñanza así, si yo la tengo cuando abro la palabra, y ahí se me ilumina y ahí se me revela, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:24, y acá se refuerza el mismo concepto, pero desde otro ángulo, dice, porque el siervo del Señor, está hablando del siervo, vos sos sierva del Señor, siervo del Señor, bueno, entonces esto es para vos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar. Apto para enseñar. Entonces vemos que hay una expectativa del cielo en que nosotros nos convirtamos en maestros pasado determinado tiempo, pero también hay una cuestión práctica de parte de la iglesia en que nosotros nos tenemos que convertir en gente apta para enseñar. Segunda de Timoteo 2:24. Ahora, esto de apto para enseñar en el griego es didáscalos, que está relacionado a didáctica, ¿sí? De ahí viene la palabra didáctica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podamos desarrollar la capacidad de transmitir un mensaje de una manera pedagógicamente correcta, atractiva, ¿sí? con toda esa dinámica. Mire, yo tengo un solo yerno, gracias a Dios, con uno me alcanza y me sobra, porque tengo una sola hija, ¿sí? Tengo 3 nueras, un hijo soltero, una hija casada, que me ha dado un yerno, que más allá de que siempre nos cargamos mutuamente y nos hacemos bromas, es un ejemplo para mí, porque él no tiene el don de la enseñanza, pero lo he visto transformarse en un hombre que puede enseñar con excelencia, porque se le ha revelado que necesita prepararse para enseñar. Y a pesar de que él tiene miles de seguidores en Instagram, muchísimos más, no sé cuántos cientos de miles más que yo debe tener, él tiene la humildad de decirme, Estela, ¿qué te parece? Estoy por predicar esto. ¿Es correcto lo que, teológicamente, es correcto? ¿Y cómo te parece que lo puedo decir de manera práctica, de tal manera que logre la reacción que estoy esperando? O sea, lo que yo quiero es que la gente reaccione accionando de tal manera. ¿Qué te parece? ¿Qué puedo hacer? ¿Saben qué? Y vive leyendo cosas de pedagogía, porque él se le reveló
que en los postreros tiempos el rol del maestro, no solo las misiones, después si quieren podemos hablar del rol del maestro en los postreros tiempos, pero eso le reveló que en los postreros tiempos es necesario que el rol magisterial se levante por causa del espíritu del error, que es el espíritu del anticristo, y el error se contrarresta con la verdad. Entonces, para contrarrestar el error es necesario que se levanten maestros. Esa revelación ha hecho que él se esfuerce en transitar el camino de lo didáctico, de lo pedagógico, sin tener los dones. ¿Saben qué es eso? Es humildad, es misión y es sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, el siervo del Señor tiene que ser apto para enseñar. Todos los que levantaron la mano y dijeron, yo soy siervo del Señor, entonces nos tenemos que preparar para enseñar. Hay grandes educadores, yo sé que acá hay docentes, bueno, Connie misma, que sos docente, y uno conoce grandes docentes que no tienen don de la enseñanza, simplemente se han perfeccionado y han tomado las herramientas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo hago para llegar con este mensaje? ¿Qué va a ser lo pedagógicamente más efectivo? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo hago en un cuento? ¿Le invento una canción? ¿Cómo hago? Y la palabra dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice ahí en Santiago 1, no me acuerdo del versículo. A todos abundantemente y sin reproche. ¿Cómo hago para enseñar? Pregúntale al Señor, que Él te dé la capacidad de hacerlo. Googlealo, busca, no sé, la función del cuento en el aula de clase. Y fíjate cómo cuentan el cuento. A veces nosotros no queremos, somos tan soberbios, que no queremos recurrir a lo que otras personas sin Cristo han logrado. Ah, no, porque yo lo hago en Cristo. Bueno, pero si esa persona recorrió un camino, ¿por qué no nos sumamos y lo escuchamos y podemos nosotros tomar de esa fuente de sabiduría? ¿Cómo cuento un cuento? ¿Cómo hago una enseñanza de tal manera? ¿Qué juego le puedo meter a esta enseñanza en mi casa, con mis hijos? No estoy hablando de afuera. Saben que yo tengo con mis nietos, yo tengo 14 nietos, gracias a Dios. Tengo, algunos son muy chiquititos, tengo 4 pandemials, vieron que están los centennials, los millennials, yo tengo pandemials, porque 4 nacieron por causa de la pandemia. Bueno, los pandemials obviamente no entienden nada porque son muy bebés, pero tengo los más grandes que sí, y ya hace varios meses que empezamos con los más grandes a estudiar, hacer un panorama bíblico. ¿Cómo surgió? Simplemente surgió porque ellos querían entender más la Biblia. Entonces, me puse a orar al Señor, ¿cómo les puedo enseñar? Entonces nos juntamos todos los jueves, yo voy a comer a la casa de mi hija, la escuela donde ellos van queda enfrente de la casa de mi hija, se cruzan todos los mayores, los que ya leen y escriben, los otros chiquitos no, y estamos estudiando un panorama bíblico. Tomamos un periodo de tiempo, nos subimos a un globo aerostático imaginario que nos inventamos y desde arriba vamos mirando, y es muy gracioso. La primera clase fue muy graciosa porque estábamos todos subidos al globo aerostático, entonces yo les decía, bueno, miren, esa es la línea de tiempo que ven ahí. Bueno, al principio veían solo oscuridad porque no había nada, y de pronto empezaron a ver rayitos de sol, y de pronto Timmy, que tiene 10 años, hace así. Digo, ¿qué pasó? No, que Adán está desnudo, me dice, ¿no? Y entonces empezaron ellos jugando a ver todo el panorama, y después, el siguiente jueves, en vez de avanzar, hicimos un collage. Entonces estamos haciendo toda una línea de tiempo para poder, cuando terminemos el Antiguo Testamento y el periodo intertestamentario, que yo tengo en mente, vamos a reunir a los padres y ellos le van a dar la clase. Ahora, si ustedes me dicen, ¿vos lo leíste en algún lado? No, la verdad que no. Le pregunté a Dios cómo les puedo ayudar a mis nietos a que puedan comprender la palabra. Y el Señor me dio eso. Pero simplemente preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo lo hago? Y no es algo, a mí nadie me paga por enseñarle a mis nietos.
O sea, el pago es lo que ellos están recibiendo y que son terreno tan fértil. Les puedo asegurar, ese primer día, sobre todo que estaban muy entusiasmados, salieron cada tema. De pronto salió el tema del incesto. O sea, ¿con quién se casaron los hijos de Adán y Eva? Y después, no sé, hasta las malformaciones genéticas que lleva la consanguinidad. Fíjense hasta dónde llegamos, porque hay de 8 a 14, hay de todas las edades. Entonces, fue tan rico todo lo que hablamos, estuvimos como 3 horas, y fue precioso. Y seguimos avanzando y seguimos hablando de cosas súper prácticas, de doctrina y de un montón de cosas que no estaban en el sketcher, pero se fueron sumando. La aptitud la tenemos que buscar. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Y el Señor nos va a desatar en la gracia magisterial. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, de magisterial, cuando tendríamos que estar hablando de misiones? Porque en Mateo 28, 18 al 20, que todos se lo saben de memoria, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que el Señor nos mandó a ser discípulos enseñándoles. Yo estaba tan entusiasmada la primera vez que fui a Turquía con este grupo de hermanos refugiados iraníes, donde trabajaba con el que estaba trabajando mi hijo en ese momento, en la ciudad de Kayseri, en el centro de Turquía. Estaba embelesada porque hablaba con uno, hablaba con otro, y todos tenían conversiones así, ¿no? Que se les presentó el Señor en su cuarto, que tuvieron un sueño, que les apareció de pronto un libro en las manos que no sé ni de dónde salió. O sea, todas conversiones así, wow, ¿no? Que uno dice, el Espíritu se está moviendo. Y uno piensa, ay, estoy caminando entre ángeles, estoy tocando el cielo con las manos, y después, hablando con mi hijo, me decía, ay, no sé qué hacer con este hermano que está en lengua larga, no sé qué hacer con el otro que es re machista, no la deja a la esposa ni que se mueva. Vieron cosas así, como cualquier iglesia, ¿no? No sé, capaz que en Chile no pasa, acá en Argentina sí, pero bueno, los chilenos son mejores, entonces, ¿no? Y ¿saben qué me di cuenta? Que Dios hace su parte, pero el discipulado nos encargó a nosotros. Y Él les había hablado a toda esta gente y los introdujo en su reino, pero se necesita quien se levante a discipular. Porque ¿de qué sirve que ese hermano que salió del Islam, que dentro del Islam siempre menospreció a su esposa y la trató como un trapo de piso, ahora tiene a Cristo, pero alguien le tiene que enseñar que ese no es el modelo? ¿Y quién se lo va a enseñar si no son los hijos de Dios? No pretendamos que el Señor mande ángeles cuando ya nos mandó a nosotros. Y aún les digo más, hermoso todo lo que está pasando en Medio Oriente, cómo Dios está revelando a la gente, pero no sé si es para que nos sintamos muy orgullosos, porque Dios se está revelando, porque Él está apurado a cumplir su plan, y porque nosotros no estamos ocupando el lugar que deberíamos ocupar. Porque si nosotros estuviéramos hablando ahí, el Señor no necesitaría hablarles en sueños. Estaríamos nosotros en cuerpo presente llevándoles el mensaje del reino. Ahora, el Señor en su misericordia, que quiere acelerar los tiempos, los está llamando Él, pero nosotros tenemos que levantarnos a discipular. Discipular es la función de la iglesia, ¿sí? Ir y predicar el reino, ¿sí? Predicar, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ir y hacer discípulos. Predicamos el reino, los introducimos en el reino, los discipulamos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha
enseñado primeramente a nosotros. Esa es la función de la iglesia en el campo misionero. Pero como todo, si yo no enseño en mi área local, si no enseño en mi congregación, si no enseño en mi casa, no puedo pretender ir a enseñar a otro lugar. Si yo no evangelizo a mis vecinos, que los conozco, los amo, o no, bueno, en mi caso los amo porque tengo unos vecinos maravillosos, pero si yo no soy capaz de evangelizar a mi vecino que está a mi lado, no puedo tener la idea romántica de que voy a ir a evangelizar a un musulmán que ni siquiera habla mi idioma. Y es lo mismo en la enseñanza. Si yo no soy capaz de hacer un discípulo acá, ¿cómo puedo pensar que voy a ir a hacer un discípulo allá? Si el discipulado tiene que convertirse en nuestro estilo de vida, ¿a quién estás discipulando? ¿En quién te estás multiplicando? ¿Quién se está convirtiendo? Porque un discípulo, ¿qué es un discípulo? Es el que recibe las enseñanzas de un maestro. No hay discipulado si no hay maestro. Y la misión no se completa si no hay discipulado, si no hay formación de discípulos para que continúen la obra. A mí me gusta mucho este pasaje que está en 2 de Timoteo 2:2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Fíjense que hay una cadena. Pablo le dice: yo te enseñé a vos, Timoteo, vos enseñá a hombres idóneos. Fíjense que no es que tengan los dones, sino que hayan alcanzado la aptitud. Y ellos enseñan a otros. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Hay una cadena de enseñanza que se debe continuar, ¿sí? Es muy triste que hay ministerios completos donde falta el pastor y no hay nadie que continúe la obra porque en realidad no se hicieron discípulos. ¿Saben cuándo nos damos cuenta de que hemos hecho discípulos? Cuando nosotros podemos salir y la obra continúa y aún se mejora. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. No me voy a perpetuar en este lugar, sino voy a empoderar a la gente de este lugar para yo avanzar e ir a otro lugar. Nosotros en nuestra congregación nos movemos, no tenemos culto general, no hay un culto general donde esté toda la congregación, nos movemos en hogares. ¿Por qué? Porque creemos que en los hogares es donde se pueden manifestar los dones, donde se da la relación familiar, donde nos conocemos mucho más íntimamente, ¿sí? Podemos mostrar la hilacha, no sé si ustedes lo dicen, o sea, acá es como mostrar la hilacha es como ser muy transparente, o sea, no podemos esconder nada, somos como somos, porque si somos 10, 15, 20, se nota quién soy, ¿no? Y entonces se puede favorecer la tarea pastoral y todo lo demás. Yo doy gracias a Dios de que me dio la capacidad de ver y de identificar en cada hogar que he tenido desde que empezamos a trabajar con hogares, quiénes son las personas en las que me puedo multiplicar. Y desde el primer hogar a hoy, se han multiplicado, los hogares que he tenido, se han multiplicado, y hay un hogar sobre todo, el de la familia Romero, Maru y Ese, que son un amor, para mí son mis hijos, que realmente fue maravilloso. Como 2 años caminamos juntos en el mismo hogar, yo lideraba y ellos estaban conmigo, pero cada vez les iba asignando más y asignando más cosas. Y hoy ellos tienen un hogar tremendo de gente, pero reempoderada, están haciendo un trabajo increíble en una villa, evangelizando en la villa, están haciendo mejor tarea que la que hacían cuando estaban conmigo. Se multiplicaron y se perfeccionaron y avanzaron mucho más allá, y yo estoy feliz porque estos discípulos superaron a la maestra. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad aquí y ahora, de tener discípulos y de formarlos para que nos superen, que hagan las cosas mejor que las que nosotros hemos hecho. No es que yo siempre tengo que ser su discipuladora, no es así. Creo que 2 Corintios 9, cuando Pablo dice, ustedes, le dice a los corintios, son cartas de Dios
escrita por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los creyentes es como una carta escrita por Dios, perdón, dictada por Dios, pero escrita por cada uno de los que plasmó algo en nuestra vida. Connie escribió líneas en mi vida, con lo que me enseñó, con lo que me ministró el pastor Jorge, ha escrito líneas en mi vida, con lo que ha escrito, con lo que ha ministrado y he podido aprender de él. Cada una de las personas que está a mi alrededor ha escrito líneas que el Padre le dictó y lo ha hecho a través de su enseñanza. No una sola persona. Los discípulos son de Cristo, no son míos. Se me permite acompañarlos por un tiempo, porque es necesario que les ayude en un progreso determinado, pero no es para siempre, ¿sí? Y mi meta tiene que ser, como maestra, que ellos progresen mucho más. La enseñanza de la verdad es de suma importancia, porque es la enseñanza la que trae libertad. Y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es guerra espiritual, porque estamos desbaratando las obras de las tinieblas a través de la enseñanza de la palabra. Algunos piensan que guerra espiritual es estar reprendo Satanás y hacer... O sea, eso es un aspecto de la guerra, pero un aspecto mucho más certero de la guerra hoy es enseñar la palabra. Y por eso, sea cual sea el campo de la misión donde el Señor te ha puesto, que seas activado como maestro, porque se necesitan maestros. ¿Tenés discípulos? ¿Tenés discípulos? No esperes que el pastor te asigne discípulos. Evangelizá y empezá a discipular. Que tu compañera de trabajo, tu compañero de trabajo, tu vecina, tu vecino, se convierta en tu discípulo, porque le predicaste el Evangelio y le estás enseñando los pasos en el Evangelio. Por otro lado, te estás perfeccionando para enseñar. Trata de buscar maneras de decir y enseñar siendo más didáctica. Y como te decía, Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Les quiero, tengo 5 minutitos más, Connie, ¿sí? Vos avísame, cualquier cosa decime. Les quiero compartir pantalla de una presentación que hice para otra cosa. Díganme si se ve, por fin. Sí, sí se ve. Estoy queriendo ponerle pantalla completa y no puedo, no sé por qué. Bueno, lo dejo ahí porque no le puedo poner pantalla completa, pero se ve grandecito, ¿no? Ok, bien. ¿Por qué enseñar? ¿Por qué tenemos que enseñar? ¿O por qué activarnos en la enseñanza? Primeramente, por causa de los tiempos. Y como les decía hace un rato, cuando les hablaba de Marcos y cómo él empezó a prepararse para la enseñanza, la palabra habla en Primera de Crónicas de la tribu de Isaacar, que entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel tenía que hacer. Nosotros estamos en este tiempo, en una temporada donde las ideologías son muy fuertes y muy radicalmente opuestas a la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo se combate algo que está en la mente si no es con algo que a través de la mente llegue al espíritu, que es a través de la palabra, la enseñanza de la palabra, ¿no? Hoy los tiempos demandan que los maestros se levanten. Y si nosotros entendemos que nuestra misión comienza por donde nosotros estamos, en el lugar donde nosotros estamos, vamos a ver la necesidad de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Aparte que la palabra de Dios es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No son nuestras ideas, lo que sea, es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué enseñamos? Bueno, y acá es lo que les decía hoy, porque hay una expectativa del cielo de que tenemos que ser maestros, entonces porque queremos cumplir la expectativa de Dios,
nos convertimos en maestros. Ahora, no vamos a leer los versículos para no seguir extendiéndonos, pero ustedes si quieren los pueden anotar. Enseñamos por imitación. ¿Sí? Cuanto más estamos con el Padre, más se nos impregnan las cosas del Padre. Cuando más nos exponemos a la presencia de Dios, más se nos impregnan las cosas de Dios. El Padre enseña. Allí en el Salmo 25, del 8 al 12, dice que Él enseñará a los pecadores el camino, que enseñará a los mansos la carrera, etcétera, etcétera. No se los leo todo ahora porque para no ocupar tanto tiempo. El Hijo enseña. ¿A Él cómo le dijeron? A Él le dijeron rabí, ¿sí? No le dijeron profeta, le reconocieron en su función profética, pero el título que le dieron fue rabí, fue maestro. Yo siempre digo que el ministerio magisterial es la cenicienta de los 5 ministerios, ¿vieron? O sea, como el que nadie quiere tener. ¿Cuánta gente se pelea para que le llamen pastor, apóstol, profeta? Ahora díganme, ¿cuántos maestros conocen? O sea, si yo le digo, díganme evangelista, me van a decir, Billy Graham, Ana Condia, no sé, me van a nombrar un montón de evangelistas. Le digo, nómbrenme profeta, Ronnie Chávez, el otro, nómbrenme apóstol, el apóstol tal, el apóstol cual, pastor, bueno, desde mi pastor hasta, nómbrenme maestro. Y ahí patinamos, porque es como que nadie quiere tener el título de maestro. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo ha intervenido para borrarnos aquello que es importante? Porque al Señor se le dijo rabí. Si bien Él es nuestro pastor, Él es profeta, Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, pero a Él se le llamó maestro, ¿no? Y el Espíritu enseña, a Él nos enseñará, el Señor dijo, o sea, no se preocupen porque Él les enseñará todas las cosas. Entonces, nosotros también somos maestros por imitación, porque imitamos a nuestro Dios. Los hijos como maestros somos enviados a enseñar. En Deuteronomio dice, estas palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti. O sea, la enseñanza ha estado siempre y comienza en el hogar, no en el púlpito, no en el salón de clase de la iglesia, comienza desde el hogar. Después tenemos la enseñanza en cadena, que es lo que hablábamos, de Pablo a Timoteo, lo que yo te enseñé, enseñalo a hombres que sean idóneos, para enseñar también a otros. Y aprender a enseñar son 2 palabras, lamat y didáscalos, son 2 palabras en griego que se usan, lamat para aprender y didáscalos para enseñar, pero a la vez son intercambiables, ¿sí? ¿Saben por qué son intercambiables? Porque no hay nadie que enseñe que no sea un buen alumno. Un buen maestro tiene que haber sido en algún momento un buen alumno que retuvo esa enseñanza. Y para aprender se necesita humildad. ¿Sí? No se necesita, no sé, tener un coeficiente intelectual altísimo, se necesita humildad. Y esa humildad de sentarnos a los pies de Cristo, a los pies de los hermanos, de entender que aún hasta el más humilde de mis hermanos, si tiene en él el Espíritu Santo, tiene algo para enseñarme. Y yo puedo tomar eso, puedo tomar de ese depósito. Entonces, la mat didáscalos es intercambiable. Por momentos me siento a aprender, por momentos me levanto a enseñar. Pero porque me pude sentar a aprender, me puedo levantar a enseñar. ¿Sí? Hay ¿por qué enseñamos? Por amor y por prevención. Porque hay una responsabilidad. Fíjense lo que dice, es tremendo lo que dice el texto de Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Qué es lo que no tuvo? Conocimiento. ¿Qué es lo que trae el maestro? Conocimiento. Eso es lo que se nos pidió a los maestros que llevemos. Entonces hoy cuando decimos hay tanta gente que está en cautividades dentro de la iglesia, no es porque se necesite más gente que se levante a gritar liberación y a echar fuera el demonio. Es porque se necesitan más maestros que enseñen de tal manera que la verdad traiga libertad. ¿Sí?
Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces pensamos en la misión y pensamos allá lejos, pero nosotros tenemos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ponerle que en nuestro Jerusalén es nuestra casa, en nuestra Judea es nuestra congregación local, en lo que nos rodea, ahí también está nuestra misión. ¿Qué pasa? ¿Por qué este hermano no puede salir de este pecado? ¿Por qué sigue enredado en estos vicios? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Cómo le enseño a los que tenemos una carga pastoral, los que ejecutamos una función pastoral, esta persona que está a mi cargo? Señor, ¿cómo le transmito tu verdad de tal manera que sea libre? ¿Cuál es tu verdad en esta área? Porque yo anhelo, Señor, que mi hermano sea libre, que pueda caminar en libertad. Por amor y por prevención enseñamos la palabra. Enseñamos la palabra porque el espíritu del error se ha sentado en este siglo. ¿Sí? En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu del error es el espíritu del anticristo. Satanás es mentiroso, ha salido para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y tenemos el humanismo súper metido dentro de la iglesia. Hoy, antes de esta clase, estaba dando una clase en un seminario, me han pedido hablar del Evangelio del Reino. Yo le decía, no predicamos el Evangelio del Reino, predicamos el Evangelio de la salvación. Y no es lo que el Señor nos pidió. El Señor nos pidió que predicáramos el Evangelio del Reino, nosotros predicamos salvación. ¿Por qué? Porque volvemos a centrar el Evangelio en el hombre y nos olvidamos de centrar el Evangelio en Dios. Ese espíritu del error, aún predicando, muchas veces no estamos predicando la verdad, porque predicamos una verdad distorsionada, una verdad que no hace que el hombre salga del centro, sino que se posicione más aún. No estoy en contra de la sanidad interior, pero hay iglesias que lo único que piensan es sanar y sanar y sanar. ¿Y cuándo se van a sanar? Yo encuentro que el Señor no dijo, si estás rengo no vayas a predicar, hablando rengo espiritualmente, ¿no? No dijo, si estás rengo no vayas a predicar, dijo, vayan y hagan discípulos. Porque cuando uno sale de uno mismo, uno crece y es sanado. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba ahí, solo yo he quedado y me buscan para matarme, pobrecito, soy el ombligo del mundo y estoy padeciendo, y estaba así haciendo toda una fiesta de lástima, pobrecito yo, qué sé yo? ¿Qué le dijo al Señor? El Señor no lo apapachó, no le dijo, pobrecito, perdóname, Elías, se me fue la mano, la verdad que yo tendría que haber tenido mayor consideración de vos. No, le dijo Elías, levántate, andá, ungí a Eliseo en lugar tuyo, a Jehú por rey de Israel, ya no me acuerdo quién era, por rey de Siria, creo que era de Siria. En otras palabras, ¿qué le dijo el Señor? Andá y hacé, Elías, levántate y trabajá. ¿Querés salir de la depresión? Levántate y hacé mi voluntad. Andá a hacer la obra del ministerio y se te va a pasar la depresión, Elías. Vas a dejar de mirarte a vos mismo. A veces, en vez de ministrar tanta liberación y tanta sanidad interior y estar apapachando gente que hace 50 años que se acuerda de que su mamá cuando tenía 8 años no le compró el trencito que le había pedido, hace 50 años todavía no pudiste elaborar. Entonces levántate y empezá a servir. Eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Serví al Señor, amá a los otros, porque es necesario, por causa de los tiempos, el espíritu del error se ha sentado y nos está engañando. Y tenemos la posverdad metida aún dentro de la iglesia. ¿Qué es la posverdad? Es la distorsión deliberada de una realidad. Los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la genética puede decir que soy mujer, la fisiología puede decir que soy mujer, no sé qué, la endocrinología puede decir que soy mujer, pero si yo digo que soy hombre, pesa más lo que yo siento que lo que todas las pruebas irrefutables de la ciencia digan.
Y encima hasta puedo ser, hasta puedo demandar al que no me diga que si yo me siento hombre, que no me diga que soy hombre, ¿sí? ¿Se dan cuenta que necesitamos maestros? Maestros que puedan enseñar y posicionar a la gente en la verdad. Las ideologías son conjuntos de ideas que caracterizan a una persona o personas. En la actualidad las ideologías tienen carácter de verdad. Por efecto de la posverdad, muchas de las ideologías actuales son consecuencias de odio, de resentimiento o de traumas. Necesitamos levantarnos como maestros. Hoy la universidad es campo de misión. Necesitamos poder hablar la verdad en amor y en demostración de poder del Espíritu Santo. Porque hoy ya no es argumento contra argumento. Es la verdad de Dios que trae liberación ministrada en amor y en poder del Espíritu Santo. Eso es lo que va a traer, pero para eso nos tenemos que preparar, tenemos que conocer, no prepararnos de ir a un psiquiatra que nos diga cómo ministra un homosexual. No, no es esa la preparación. Nosotros en la palabra de Dios tenemos la respuesta a todas las necesidades del hombre. ¿Sí? En los postreros tiempos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Segunda Pedro 2.1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Díganme, ¿hubo una herejía más destructora que la teología de la prosperidad? Destruyó los cimientos, porque la gente empezó a mirar a Dios como el supermercadito donde ir a buscar todo gratis, y no como el rey del universo, al cual le debo rendir mi vida, a quien le tengo que dar mi voluntad. Si me dice, tírate de panza al piso, me tengo que tirar de panza al piso porque es el rey. Y se han introducido herejías destructoras encubiertamente, y se ha predicado un evangelio diferente. ¿Sí? Sea anatema, dijo, si alguno predicara un evangelio diferente. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Necesitamos levantarnos como maestros porque tenemos que ir contra el engaño, sea donde sea que estés. Esto no es para Chile, no es para Argentina, para Costa Rica, para Perú, es para todos. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Fíjense lo que dice Pablo. Esto es tremendo, es tremendo. Dice, mi predicación fue muy sencilla. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, la confianza y la dependencia del Espíritu Santo nos va a posicionar en nuestro lugar de maestros como debe ser, eso que el Señor está esperando. Este es el tiempo de los maestros. ¿Te vas a levantar? ¿Te vas a levantar? ¿Vas a tomar tu lugar en lo que el Señor nos está pidiendo como maestros? ¿O vamos a seguir diciendo, no tengo los dones, no tengo las capacidades, no sé, cuando el Señor me capacite? ¿O vas a buscar capacitarte? Hay una urgencia. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el fin? El fin del mundo, dice. Pero ¿qué es el fin del mundo? No es ¿no? De las películas apocalípticas, de que estalló todo, entonces nos tenemos que huir a Marte, no sé dónde, porque estalló. No, no, no. Esa palabra mundo habla de una edad, de un tiempo, de un status quo donde el enemigo gobierna. ¿Qué es lo que se termina? El fin de este mundo, el fin de esta edad donde el enemigo gobierna, y viene el reino de Cristo y se implanta el reino de Cristo. Ahora, díganme si realmente nuestro ser no clama Maranata, ven Señor, porque está todo
dado vuelta, todo corrompido, y nuestro ser dice, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Porque estoy cansada de ver que los niños se corrompen, estoy cansada de ver esto, me duele el corazón de ver lo otro. Señor, por favor, vení, instaura tu reino. Y el Señor dice, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces, solo entonces, vendrá el fin. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es predicar el evangelio del reino. Tenemos que enseñar a los discípulos y hacer discípulos a todas las naciones. Está estrechamente ligado. Y porque amamos su venida, porque queremos que Él vuelva, porque entendemos que la única solución a este mundo como lo estamos viviendo hoy, la única solución es Cristo y su reino implantado entre nosotros, es que tenemos que levantarnos a predicar y a ser discípulos, que prediquen a otros y hagan discípulos a otros, para que venga el fin, para que venga el fin de esta era donde el maligno gobierna y comience el gobierno de Cristo. Dice que son benditos todos aquellos que aman su venida. Amamos su venida cuando nosotros estamos preparando el camino para que Él regrese. Mientras estemos cruzados de brazos es porque no estamos amando su venida. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Porque ya sí se nos pasó la hora. Y hermanos queridos, de acuerdo a ese fuego que Dios puso en tu corazón, que el Señor sople y ese fuego crezca, consuma todo el yo y te impulse al lugar de la misión que el Señor te está dando. Que tengas ojos para ver lo que está a tu alrededor, lo cercano, que descubras tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria, y que llegues hasta lo último de la tierra, pero sin dejar ningún hueco vacío. En el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, Señor, para que la función ministerial, la gracia magisterial venga sobre ellos, Señor, gracia magisterial sobre mis hermanos, que sean capaces de enseñar oro, padres eficaces en la enseñanza sobre sus hijos, en sus casas, con sus discípulos. Oro, Señor, que de este grupo de hermanos levante gente que discipule, que entienda, Señor, la eficacia y la fuerza de enseñar tu palabra, que trae libertad, que acomoda, que libera. Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque nos has dado esta preciosa herramienta que es la enseñanza, que podamos ser tenidos por dignos de poder usarla en tu reino, papá. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, y bendigo a Pipe y a Connie. Aumenta su visión, Señor, que lo apostólico sea cada vez más fuerte en ellos, para que puedan levantar mucha gente que lleve tu reino hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.